Continuamos con la resolución del presente examen de admisión, en el cual nos dice: la siguiente reacción en equilibrio ocurre en un recipiente cerrado de volumen V a una temperatura T. Bueno, tenemos acá A sub 2 más B sub 2 en estado gaseoso te da 2 veces AB en equilibrio, obviamente, ¿no? Dice que la entalpía es negativa, eso quiere decir que es una reacción exotérmica. Indicar cuáles de las siguientes proposiciones son correctas. Primera, si se duplica el volumen del recipiente, la constante K sub C también se duplica. Veamos. 2. Si el grado de la reacción es 0,5 y las concentraciones iniciales A sub 2 y B sub 2 son C sub 0, entonces Kp, la constante de equilibrio en las presiones, es igual a 2. Y la tercera, si se duplica la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Bueno, veamos entonces en ese caso, con respecto a lo que es el equilibrio químico, ¿no? ¿Qué ocurriría entonces, profesor, en estos casos? En estos casos nosotros vamos a ver ciertas características, ciertas cualidades, como el caso de poder calcular la constante de equilibrio, ¿no?, de las concentraciones y también de las presiones, obviamente. También tenemos cómo sería la naturaleza y cómo es que se explicaría el principio de Le Chatelier, en el cual nos dice que cuando hay un desequilibrio, o sea, cuando hay una acción que altere el equilibrio, siempre tiene que compensarse ese equilibrio viajando en sentido contrario a la acción descompensadora, ¿no? Siempre tiene que ser así. Bueno, entonces veamos acá la resolución, en el cual nos dice: primero, tengo yo A2 en estado gaseoso más B2 en estado gaseoso, en el cual te va a dar 2 veces AB en estado gaseoso más calor. Esto indica que la reacción es exotérmica, por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces lo primero que voy a calcular es la diferencia de grados. Esa diferencia de grados se calcula como el coeficiente al final menos la diferencia de los coeficientes, ¿no? O sea, 2 menos 1 más 1. Y eso te va a dar Serapio Torres. El que la diferencia de los grados sea igual a 0 quiere decir que no va a depender del volumen. Entonces, la primera proposición decía: si se duplica el volumen del recipiente constante, K sub C también se duplica. No, porque no depende del volumen. Entonces, obviamente, la primera proposición sería recontra super absoluta mega falsa. Veamos la segunda proposición. Si el grado de reacción es 0,5 y las concentraciones iniciales son C sub 0, entonces Kp vale 2. A ver, veamos. Mira, acá tenemos la reacción entonces exotérmica, en el cual inicialmente teníamos de A sub 2 C sub 0 y de B sub 2 C sub 0. Y 2 veces AB, bueno, no tenías nada del producto, ¿no? Luego la reacción fue de 0,5 veces la concentración, o sea, 0,5 veces C sub 0. 0,5 veces C sub 0, y acá al final vas a tener C sub 0 nada más. Por ahí dirán: profesor, ¿pero por qué? Lo que pasa es que, como acá los coeficientes es 1, 1 por 0,5, 1 por 0,5. Y como acá es 2, 2 por 0,5 te da 1. Ah, ya, profesor. Restando estas dos cantidades luego de la reacción en el equilibrio, porque esto ya me muestra el equilibrio por si acaso, estas partes son las partes del equilibrio. Entonces voy a tener que la resta te da 0,5 veces C sub 0, la resta te da 0,5 veces C sub 0, y acá te da C sub 0. Bueno, ¿cómo hallar la constante de equilibrio en las concentraciones? Simplemente la concentración de AB elevado obviamente a su coeficiente al cuadrado sobre el producto de las concentraciones de los reactantes, ¿no? O sea, la concentración de A sub 2 por B sub 2. Ahí está. Reemplazando los datos, la concentración de AB era C sub 0, era C sub 0 al cuadrado. De A sub 2 era 0,5 C sub 0, y de B sub 2 también 0,5 C sub 0. Lo reemplazamos. Luego C sub 0 por C sub 0 es C sub 0 al cuadrado. Con este se va. Y te va a quedar 1 entre 0,5 por 0,5. Entonces sale 0,25. Al dividir 1 a eso te va a dar 4. Ah, ya, profesor. Bueno, pero a ti te hablan del Kp, ¿no? El Kp se calcula como el Kc, constante de concentraciones, por RT, la temperatura elevado al triangulito de E. Ahora, como la diferencia de grados salió 0, quiere decir que todo esto se anula. Y te va a quedar que Kp es igual a Kc, o sea que Kp también vale 4.
Pero el problema me decía que valía 2, o sea, quiere decir que super H ultra mega vale 6. Muy bien, y por último dice, si se duplica la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Vamos a hacer caso al principio de Le Chatelier. Dice, si aumentamos la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Eso es cierto. Lo que pasa es que como es una reacción exotérmica, entonces si yo aumento la temperatura, el equilibrio, o sea, en este caso, el cambio del equilibrio va a ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque no es que se va a consumir más calor, ya que aumentas la temperatura. Entonces la acción compensadora tiene que viajar hacia la izquierda, ¿no? El equilibrio tiene que ser hacia la izquierda para que compense todo ello. Entonces por eso decimos, si aumentamos la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Eso es totalmente correcto. Verdaderazo. Entonces, obviamente te dice cuáles son correctas. Solo la tercera proposición es correcta. La clave es la B de Burgo. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Así es como debe ser esto acá.